una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores de Ventana Evangélica, desde Onda Jerez Televisión. Un domingo más estamos con vosotros y bueno, queremos daros a conocer en esta ocasión la obra que la Iglesia del Renuevo del Puerto Santa María está realizando aquí en esta ciudad tan preciosa. Bueno, esta iglesia, la Iglesia del Renuevo, está pastoreada por nuestro hermano Miguel Muñoz. Miguel, bienvenido. Gracias, Antonio. Un placer estar una vez más con vosotros. Exactamente, no es la primera vez que está aquí en Ventana Evangélica, ya hemos hablado de varios temas del Señor y bueno, la verdad es que estamos en esta iglesia, una iglesia preciosa, una iglesia con textos bíblicos en las paredes, una iglesia que se nota evidentemente, ¿no?, la presencia de nuestro Dios por los textos que vienen, que veo en las paredes, ¿no?, y ese texto en el fondo que es maravilloso. Miguel, preguntarte primeramente, ¿cómo va este comienzo de año en el Señor? Bueno, Antonio, tuvimos la oportunidad de estar a final de año, este año pasado, y para mí es un placer, es un privilegio poder estar contigo y con aquellos que nos están viendo en estos momentos y darte las gracias por esta invitación, antes que nada. Es un privilegio y un honor poder hablar de las cosas del Señor y a lo que a nosotros nos importa, que es la obra de Dios, ¿no? Decirte que el comienzo de la congregación, bueno, pues marcha bien, gracias al Señor, porque por encima de todo es el Señor el que edifica la obra. Porque si Él no edifica la obra, en vano trabajamos, aquellos que estamos ahí, ¿no? Entonces, comenzando este año, el Señor nos dio algo que yo creo que estamos retomando porque lo habíamos dejado hace un tiempo, y es el prepararnos, el capacitarnos, ¿no? El texto que le habla con tanto amor Pablo a Timoteo, ¿no? Toda la Escritura es inspirada, sirve, ¿no?, para preparar al hombre, ¿no?, para que sea perfecto, ¿no?, para poder llevar y extender la obra del Señor aquí en esta tierra, que evidentemente es la Iglesia la que da a conocer al Señor. Y ahí estamos trabajando, intentando de predicar el Evangelio, atendiendo a toda persona que se acerca a este humilde lugar, que con tanto amor, con tanto cariño tenemos aquí, en esta zona tan especial y tan bonita del puerto, ¿no?, que se encuentra en un lugar que prácticamente se ha quedado como el centro del puerto, ¿no? Esta zona de aquí, de la Plaza de Toro, Avenida del Ejército, Plaza de la Noria, hasta aquí mismo, donde hay comercios, donde hay bancos, donde se acercan personas, ¿no?, para poder escuchar y poder recibir aquello que estamos compartiendo, que verdaderamente es la buena noticia, es el mensaje, y es lo que realmente hoy necesita el ser humano, que es la palabra de Dios, y evidentemente a Cristo en el corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos para servir a todos aquellos que se acercan a este lugar. Me alegro. Así es, ¿no? Hablabas de esa buena noticia, hablabas de eso. Y lo que yo cada vez que te escucho, Miguel, que me encanta escucharte hablar del Señor, le predico, porque veo que eres un hombre, ¿no?, que habla con fervor del Señor, que lo has vivido, que has tenido una experiencia con el Señor maravillosa, ¿no? Ya nos contaste tu testimonio en este programa de Ventana Evangélica. Miguel, y lo que yo veo, de verdad, lo que se intenta transmitir, ¿no?, la esperanza que tiene el creyente, ¿no?, la esperanza que tiene la persona que ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa esperanza que es la que queréis transmitir a esta ciudad de Puerto Santa María, ¿no? Ajá. Eso es algo, Antonio, que yo creo que tenemos que hacer una yo diría profunda reflexión, ¿no? Porque tengo invitados en casa que son un matrimonio muy especial, son siervos del Señor, que han venido a visitarnos ahora, que son unos ministerios pastorales que vienen de Argentina, y cada vez que ponemos el telediario y empezamos a compartir lo que vemos en las noticias, nada es bueno, no hay ninguna buena noticia, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo que expresa el mundo, lo que expresa la sociedad es angustia, es una terrible ansiedad, es preocupación, es turbación, son temores, es inseguridad, no dejamos de ver abusos a menores,
violencia de género. Aquí en este contexto de la provincia de Cádiz, que tú sabes que estamos tan atacados por esta cercanía con Marruecos, sí, el tráfico de drogas, que las noticias de estos últimos días, todo lo que está ocurriendo con el tráfico de drogas en este contexto de la provincia de Cádiz, Algeciras, La Línea, Campo de Gibraltar, todo este tipo de cosas, ¿no? Y realmente lo que el mundo, lo que la sociedad transmite es eso, es desesperanza, es inseguridad, son temores, ¿no? La sociedad no tiene donde reposar su cabeza, la sociedad no tiene donde descansar, la sociedad no tiene donde cobijarse, donde tener seguridad, ¿no? Hay un desaliento total, cada uno de nosotros podemos encontrar a cualquiera por la calle, ¿no? Y podemos compartir, saludamos a algún amigo, a algún vecino que nos podamos encontrar, y lo primero que te dice, empieza a hablarte de enfermedades, sí, empieza a hablarte de médicos, sí, empieza a hablarte de las medicinas que está tomando, y cuando sales y acabas la conversación, hay veces que tú dices, bueno, pues, si no lo hubiera encontrado en este momento, porque sale uno mal, ¿no? Sí, sale uno mal, ¿no? Sale uno mal, ¿no? Porque realmente lo que estamos viviendo a niveles políticos, económicos, aún religiosos, o a nivel mundial también. A nivel mundial, tema de globalización y todo esto, la inseguridad que hay en estos países, cuando vemos lo de Corea, Rusia, Estados Unidos, el tema de Siria, todo ese tipo de cosas, pues lo que nos entra en el corazón es un desaliento total, desesperanza, temores, inseguridad, y no hay por dónde... se me viene, mientras tú estabas hablando, se me venía a la mente, ¿no?, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, en ese mensaje... Sermón del Monte, ¿no? Al final, Sermón del Monte, no, al final, él antes de partir, ¿no? Cuando él hablaba, ¿no?, de que a la tierra vendrá esa confusión en las personas y esa angustia de las personas, ¿no? Verdaderamente lo que tú dices, ¿no? En la sociedad que estamos, pues, no hay esa paz interior, no hay esa tranquilidad, no hay esa esperanza genuina en la cual el ser humano pueda agarrarse y tener esa, como el Señor nos dice en su palabra, confía en mí, tened paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí. Esa esperanza, esa seguridad, esa certeza falta en esta sociedad que Cristo nos transmite. Totalmente. Hay algo que también Jesús, recuerdo que dijo, creo que es un texto muy conocido por toda la comunidad cristiana, es el texto de Mateo capítulo 11, cuando el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados, los que estáis cargados, los que estáis cansados, y yo os haré descansar, ¿no? Y dice, y habla del alma, ¿no? En la sociedad de hoy, pues podemos buscar recursos, ¿no? Sí. Podemos buscar recursos a nivel, algunos lo buscan a nivel psicológico, al contrario, ahí están los profesionales para atender algunas esferas del ser humano, pero hay personas que lo buscan en aquello que realmente le puede traer aún peor situación, ¿no? Que lo buscan pues en el tema de los horóscopos, en el tema de estos teléfonos que hay para que te lean el futuro, sí, la consulta y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando realmente sabemos que lo que el ser humano le hace falta es algo interior, y ahí nadie puede tocar, aún ni la psicología. La psicología puede tocar el área o la esfera del ser humano que es la mente en el sentido cognitivo, pero lo que es el alma, donde residen los sentimientos, las emociones y todo esto, solamente se lo puede tocar alguien que sea espiritual, y solamente lo puede tocar el Señor. El Señor es el único que puede traer ese descanso realmente que necesita el ser humano en este momento, que se encuentra en esta situación que la mayoría de nosotros no nos podemos encontrar, ¿no? Con una ansiedad, con una preocupación, con algo tremendo. Si me permites, Antonio, a mi familia y a mí, en estas últimas semanas, sí, mañana noche hará un mes que ha fallecido mi padre, ¿no? Falleció mi padre, ¿no? Bueno, yo te puedo decir de que tú miras el contexto de la familia, y aquellas familias que realmente no tienen depositada su fe en Jesús, los encuentra con una desesperanza total. Eso no quiere decir que aquellos que tenemos fe en Jesús no lo estemos pasando mal, porque está el dolor, está el sufrimiento. Somos humanos. Pero hay una paz interior, hay una quietud del espíritu, hay una tranquilidad del alma que nos hace estar en paz. Y aún más saber, porque tuve el privilegio de que mi padre fuese creyente, de estar en la iglesia y de
él había puesto fe en Cristo Jesús, de tener la paz y la tranquilidad de que él había puesto su esperanza en Cristo Jesús. Y hoy puedo decir que mi padre pues está con el Señor y puedo tener esa esperanza y esa tranquilidad de que lo voy a ver un día, ¿no? Pero realmente hay una desesperanza, un vacío enorme en aquellas personas que realmente no tienen esperanza. Viven sin una guía, sin una brújula en este mundo, sin poner esperanza en algo o en alguien. Y eso realmente estamos viendo de que si el ser humano no pone su esperanza y pone su seguridad y pone su tranquilidad en Cristo Jesús, lo vamos a llevar muy mal. Lo vamos a llevar muy mal. Amén, amén. Yo tengo un texto aquí que a mí personalmente, ¿no? Que habla de la esperanza, ¿no? Lo que tú estás comentando, ¿no? Y que para mí es algo fortaleza para mi vida, ¿no? Para el vivir cotidianamente, ¿no? Y es precisamente, ¿no? lo que la palabra nos dice en Segunda de Pedro, nos dice la palabra, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo la palabra, Miguel, la palabra de nuestro Dios bendito, palabra fiel y verdadera, nos habla no de promesas pequeñas, no de promesas, sino promesas preciosas? Yo creo que ese texto de verdad, yo lo tengo grabado en mi corazón. La palabra nos habla de que nuestro Cristo bendito, la palabra de Dios, nos da preciosas y grandísimas promesas a las cuales yo creo que tenemos que invitar a esta audiencia que nos está viendo, ¿no? A ese Cristo vivo que tú nos estás, en este caso, anunciando a través de la palabra de Dios. Amén, 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 Antonio. Creo que es algo impresionante ese texto cuando el Señor habla de las promesas. Y muchas veces nos podemos quedar con el concepto religioso de que esa esperanza solamente es la gloria del cielo o aquello que tiene por venir después de la muerte. El Señor nos da esperanza y nos da vida aquí en este mundo. El creyente puede disfrutar de la vida y de la esperanza en Cristo ahora mismo. Y podemos disfrutar de una vida y una vida en abundancia. Cristo nos ha venido a dar vida, nos ha venido a dar paz, nos ha venido a Él ayudarnos a llevar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras contiendas, nuestros conflictos, a darnos el equilibrio mental, el equilibrio espiritual, a darnos sabiduría para guiar nuestras vidas en todos los contextos, a nivel familiar, matrimonial, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, en nuestro matrimonio, a tener un concepto y una formación de una familia de Dios. Amén. Una familia cristiana, una familia en el hogar, una familia que aporte, una familia con propósito en la sociedad, que pueda aportar valores, que pueda aportar principios. Y eso es aquí y ahora. No es cuestión de esta esperanza religiosa de solamente el futuro glorioso, sino que hay una esperanza de vida, una esperanza de bendición de parte de Dios. El Señor ha venido a este mundo a bendecirnos al ser humano, porque estábamos perdidos. Y como perdidos y sin Dios en este mundo y sin misericordia, como dice el texto de Efesios, del apóstol Pablo, Él ha venido a este mundo para sacarnos de esa situación de perdición, de angustia, lo que estamos describiendo en este contexto social que estamos viviendo, ¿no? Aquí y ahora Dios nos hace felices. Y nos hace felices porque el Señor dice, bienaventurados sois aquellos, ¿verdad? Y la palabra bienaventurado es feliz o felicísimo en el griego. Por lo tanto, cuando se traduce al castellano esa palabra, el Señor ha venido a bendecirnos, a hacernos personas felices, porque el Señor está con nosotros. Viene su Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos presencia de Dios. Somos habitación del Espíritu Santo. Por lo tanto, es algo que nos llena el corazón de alegría, de satisfacción, de gozo, de plenitud de su presencia. Algo maravilloso ocurre en medio de nosotros. Cuando nosotros llegamos a vivir esa vida plena en el Espíritu, eso es algo maravilloso que cuando lo vivimos nosotros no podemos más que querer contarlo y querer anunciar esa buena noticia, ¿verdad? Porque el Señor ha venido a darnos esa maravilla de vida
a cada uno de nosotros. Y todo esto que tú estás comentando, Miguel, a pesar de tener nuestros problemas, como Por cualquier supuesto. persona de la sociedad, porque Por supuesto. nosotros tenemos nuestras enfermedades, tenemos Por nuestras supuesto. dificultades, nuestras cosas, pero dentro, como dice el Señor, dentro de la aflicción, Sí. como antes comentábamos, dentro de la aflicción, el Señor, esa promesa tan maravillosa, ¿no? Que el Señor nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, como el Señor nos promete, ¿no? En su palabra, y Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que se arrepienta. Él dijo, y Él hace, y Él cumple. Bendito sea su nombre, ¿no? Tenemos un Dios fiel, ¿no? Hay un texto que ahora lo buscaré en Tito, ¿no? En Tito, ¿no? Que nos habla de esa fidelidad de la palabra de Dios. Porque hay promesa, Miguel, hay promesa para el hombre de hoy en día de la calle, para el hombre que no conoce a Dios, hay promesa para ese hombre que no conoce a Dios. Miguel, ¿qué nos dice la Biblia de eso? La Biblia nos dice de que el Señor tiene tiene promesa y no solamente una promesa. El Señor tiene promesa de abundancia. El Señor tiene promesa de abundancia. El Señor tiene promesa, como he dicho antes, quizás me he adelantado a esa pregunta que tú me estás haciendo ahora, pero tiene una promesa de vida. Una promesa de vida y de propósito aquí. La mayoría de los seres humanos yo pregunto y me gusta entrar en reflexión y se pregunta, y la mayoría de las personas no conocen el propósito, no saben su propósito en esta vida, no saben el por qué están aquí, el qué hacen aquí, dónde van a marchar. Yo creo que esa pregunta ya empezó los filósofos Sócrates y Platón a preguntar eso de dónde venimos, qué hacemos, y realmente la palabra de Dios responde, ¿no? Venimos con un propósito a esta tierra, con un propósito de glorificar a Dios, con un propósito de demostrar lo que Dios quiere para el ser humano, con un propósito de vida, con un propósito de encomendación para el ser humano, para que este lugar sea un lugar donde no ocurra lo que está ocurriendo. Si el ser humano, realmente muchas personas dicen, hay que ver lo que Dios, y le echan la culpa a Dios. Sí. Pero la cuestión es sencillamente una pregunta, una reflexión. Y le podríamos decir a aquellas personas que nos visitan y no tienen ese concepto, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿y si el ser humano que está vuelto de espalda a Dios, se volviera a Dios y reconociera a Dios como su Señor? La pregunta sería, ¿cómo sería esta tierra? Si todos tuviéramos ese concepto de principios y de valores, de tolerancia, de solidaridad, de amor en el corazón, de unos por otros, ¿cómo sería esta tierra? No es cuestión de Dios, es cuestión del ser humano. El ser humano es el que se tiene que volver a Dios. Amén. Y reconocer a Dios y de quitarnos nosotros de nuestro trono, de nuestro centro, y poner a Dios que es su lugar y someternos a Él. Y cuando vivimos bajo su voluntad, bajo sus criterios, bajo sus valores, nuestro entorno es otro, nuestro entorno cambia, nuestro ambiente cambia, nuestra familia cambia, nuestro hogar cambia. Y eso es algo precioso. Lo que está claro, Miguel, de que nuestro Señor, en su palabra bendita, nos da promesa para la vida presente, que es la que estás tú comentando, ¿no? Y para la vida también, para la vida venidera. Porque hay esperanza después de la muerte. Así es. Aquí no se acaba todo. Así es. Yo me he gozado, ¿no?, en lo que tú me has dicho, y es lo que nosotros creemos como creyentes, ¿no? Lo que tú antes decías, ¿no? Yo estoy seguro de que cuando tú tengas que partir, tú verás a tu padre. Aunque él haya fallecido, ¿no? Hay esa esperanza de la resurrección, que aquí no se acaba todo, sino que la vida del hombre es una vida temporal, pero nuestro Dios bendito, Él nos ha creado para la eternidad. Para la eternidad. Y como la palabra ya nos habla, ¿no?, en Filipenses, ¿no? Dios nos ha prometido que Él nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, donde no mora el pecado, donde no mora la maldad. Así es. Y yo creo que eso es una bendición maravillosa, ¿no? Y yo creo que esa esperanza, ¿no? Porque, Miguel, la muerte puede llevar En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Lo que yo digo, ¿no? Y creo que te escuché, ¿no? La muerte no entiende de rico, de pobre, de edades, no entiende ya, sino que llega. Así es. Llega en cualquier momento, En ¿no? cualquier momento. En cualquier momento. Hay un profeta que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y ahí podíamos hacer un poco de énfasis en eso, ¿no? El ser humano en cualquier momento se encuentra delante de Dios.
Y nos tenemos que preparar para ese encuentro, ¿verdad? Nos tenemos que preparar para ese encuentro porque todos vamos a llegar en ese momento. Es decir, no solamente por cuestiones de edad o por cuestiones de enfermedad, sino en cualquier momento nos puede llegar ese momento y ahí ese es el resultado. El autor de Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, el hombre es eterno. Lo que sí que cuidado dónde vamos a estar en esa eternidad. ¿Qué lugar es el que vamos a estar en esa eternidad? ¿Tenemos seguridad de estar con Dios por toda la eternidad o no? Porque eternidad tiene el hombre. Esté donde esté va a tener eternidad. Pero no es lo mismo estar en la presencia de Dios que fuera de la presencia de Dios. Y no todo ser humano va a estar en la presencia de Dios. Hay un texto que encierra la palabra de Dios que todos conocemos, que es Juan 3:16, ¿no? Se me viene ahora al corazón. De tal manera, ¿no? Amó Dios al mundo. Para que todo, el que crea. El que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea, no el que no crea. Por lo tanto, la salvación no es universal, sino la salvación la da Cristo a aquellos que ponen su corazón y su fe en Él como Señor y Salvador de su vida, ¿no? Por lo tanto, hay algo que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer. El hecho de predicar el Evangelio, la buena noticia, Miguel, la buena noticia es de que el hombre hoy en día, y yo creo que los telespectadores que nos están viendo ahora, aquellas personas que no tienen esa seguridad de la vida eterna, pueden encontrar esa vida eterna después de la muerte creyendo en la persona, en el sacrificio de nuestro Cristo bendito. ¿No es así, Miguel? Totalmente, totalmente. Eso es promesa de Dios y esa fue la obra de Cristo, venir aquí a esta tierra, a dar la vida por nosotros. Él fue a la cruz del Calvario para que nosotros un día pudiéramos estar con Él. Él vino a hacer su obra perfecta, única, no hay más, en la cual, evidentemente, el ser humano, en la situación que estamos, que está el ser humano, no nos podemos acercar a un Dios santo, santo, santo. Por lo tanto, en ese abismo de oscuridad que mantiene el ser humano con Dios, Dios, en su amor precioso y bendito, ha establecido un camino, un puente, para que lleguemos a Él. Y ese puente es Cristo. No hay otro. No hay otro. No hay otro mediador. No hay otro mediador. Además, recuerdo otro texto que quizás toda la comunidad cristiana, sea de la denominación que sea, de la entidad que sea, quizás muchos tenemos el letrero, ¿no? Cuando el Señor habla en el capítulo 14 de San Juan, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino, es decir, es por Él. Amén. Nadie va al Padre sino por Él. Y Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, a Dios solamente se va en los brazos de Cristo. Y para ir en los brazos de Cristo nos tenemos que dejar que nos lleven sus brazos preciosos. Se me venía, Miguel, el texto, ¿no? También la palabra, ¿no? Y Cristo es claro. Yo creo que Cristo es claro, ¿no? Porque si ha habido a través de la historia, si ha habido alguien que ha hablado claro, ese es nuestro Cristo bendito, porque cuando Él tenía que hablar, lo hablaba bastante claro, y era bastante clarificador en todo lo que Él decía, ¿no? Y el Señor decía lo siguiente: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Totalmente. O sea, que voy a lo que tú antes estabas comentando, que hay una vida eterna, que hay una salvación, pero para aquel que crea en Cristo. El que confiesa a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, y el que reconozca de que aquí somos caducos, que somos temporales, que aquí no hay ningún Superman. No. Aquí no hay ningún Superman. Aquí Dios, lo que tú decías, llegará el día en que todos los hombres prepárate para estar al encuentro de tu Dios, y os daremos cuenta, ¿no? Y yo creo que invitar a las personas, ¿no? De que reconozcan ese Cristo vivo, ese Dios de amor, como tú bien nos decías, ¿no? Ese Dios de amor que lo que desea es el bien, como ese Padre bueno que desea el bien para cada hombre, ¿no? No me quiero ir porque se nos va el tiempo, pero fíjate tú, otro de los textos que a mí me apasiona, ¿no? Y yo también se lo quiero decir a la audiencia que nos está leyendo, ¿no? El consejo que Pablo le da a Tito, ¿no? Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Hay una vida eterna. Esa vida eterna a través de nuestro Cristo bendito, el cual dice que no
que no miente. Que no miente. Dios no miente. Bendito sea su nombre, nuestro Dios. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Miguel, pues se nos va el tiempo. Bueno, se nos va, no, yo creo que se nos ha ido el tiempo. Ya Se nos ha ido el tiempo. Y bueno... Yo creía que habíamos empezado. Estábamos calentando motores. Y bueno, pues unas últimas palabras que quiera decir a las personas que nos están viendo en este programa de Ventana Evangélica del Puerto, de Jerez, a través de las redes sociales, que nos van a ver muchísimas personas también, y dejarte unas últimas palabras, lo que tengas en tu corazón, para aquellas personas que nos están escuchando. Bueno, pues hablando de lo que estábamos hablando, solamente recordar, se me viene un texto al corazón, hablando de esta esperanza y desesperanza que podamos tener, y realmente de la obra de Cristo y de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Hay un texto, un salmo, que dice: ¿por qué te abates y te turbas? Oh alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, ten esperanza. Dice, porque Él es la salvación, Dios mío. Es decir, he de alabarle, Él es mi salvación, Dios mío. Quiero decirte de que aunque tu alma esté abatida, aunque estés desfallecido, aunque estés con ansiedad, aunque estés decaído, aunque estés pasando un mal momento, quiero decirte que Cristo te ama y que Cristo quiere lo mejor para ti. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Reconoce a Jesús en tu corazón. Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Cristo nos da la vida, nos da la bendición, nos da el propósito y nos da todo aquello que necesitamos. Que Dios te bendiga y gracias, Antonio, por este tiempo que me has permitido una vez más. Miguel, gracias a ti por tus palabras, gracias por la obra que estás realizando, por tu ministerio en el Señor, porque sé que está siendo de mucha bendición para muchísimas personas. Que Dios te siga bendiciendo. A ti, gracias, Antonio, a tu familia y a esta congregación. Gracias, Pues, querido amigo, querido oyente, hay esperanza en Cristo Jesús. Te invito una vez más a que leas la palabra de nuestro Dios bendito. En la palabra, en esta palabra fiel y verdadera, Dios, el cual es fiel, Dios que no miente. Te invito a que leas su palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.